profesional en el área del derecho público, específicamente derecho laboral. Esta semana tenemos el tema de la semana 13, como les dije hace un momento, en virtud de calendario de exámenes. Su examen parcial o su examen es la próxima semana, que sería lo equivalente al segundo examen parcial, por lo que adelantamos la clase para que la próxima semana ustedes puedan tener bien su examen como semana 12 de curso, pero ya ustedes saben por su experiencia académica que se calendariza por semanas y no por la cantidad específica de clases, sino pues tendrían que ser menos la numeración en cuanto a las semanas propias de cada una de las clases. El tema de la semana 3 entonces serán nociones del derecho procesal del trabajo, la jurisdicción privativa del trabajo y el juicio ordinario. Si en algún momento me llegara a sacar de la plataforma la conexión o se pierde la conexión porque la plataforma ha estado presentando algunos inconvenientes, les pido su paciencia para que me permitan conectarme de nuevo. Ha estado con alguna serie de situaciones algo irregulares la plataforma, por lo mismo, pues desconecta a el catedrático, establece o no sé qué situación hay en cuanto a que como que no hubiera nadie conectado, aunque ustedes lo estén, me parece que no estuviera nadie conectado, por momentos, pues, obviamente, y eso es lo que hace que la conectividad se pierda. Entonces, por favor, su paciencia y la comprensión del caso para que podamos finalizar la clase número 13, que a partir de hoy ya esto ingresa para su examen final como contenido de examen. Su segundo examen será de la semana 7 a la 11 y a partir de la semana 13, 14, 15 y 16 su examen final. Espero que todos vayan bien. Si no, si están algo bajos con su primer parcial, esta es la oportunidad que tienen para que la próxima semana logren puntear bastante alto y emparejar su promedio. Espero, como les digo, que todos avancen en su formación académica. Como objetivo de la clase, se pretende dar inicio a una nueva fase del curso, por lo que con la clase del día de hoy, ustedes van a ampliar sus conocimientos respecto a las normas adjetivas del derecho del trabajo, su regulación e integración, algunos aspectos doctrinarios y legales que inspiran esta fase del proceso o este apartado de normas adjetivas, así como la forma en que deben de aplicarse, atendiendo esto a la función jurisdiccional, es decir, la función propia de los jueces o de los órganos o de los tribunales o como ustedes lo quieran llamar. Obviamente atendiendo siempre a el órgano jurisdiccional. Nociones del derecho procesal del trabajo. El derecho procesal del trabajo se puede clasificar en derecho procesal individual y derecho procesal colectivo. Como principios que tiene el derecho procesal del trabajo, tenemos la tutelabilidad, la concentración, el impulso procesal de oficio, la antiformalidad, la inmediación procesal, la sencillez, la economía procesal, la celeridad, la igualdad, la iniciativa, la flexibilidad en la apreciación de la prueba. Esos son principios que inspiran el derecho procesal del trabajo. Y como definición o concepto de derecho procesal del trabajo, este es la rama del derecho procesal que estudia la organización y competencia de la justicia de trabajo. Estudia dos principios, las normas generales y el procedimiento a seguir para la decisión y el cumplimiento de esta, es decir, de las normas. Todo lo relacionado a los procesos originados por una relación laboral, ya sean estas individuales o colectivas. Y por eso se clasifica en derecho procesal individual y derecho procesal colectivo. Esta clase es un poco más doctrinaria que las que hemos estado viendo. Empezaremos con el juicio. Creo que la siguiente semana lo terminamos y también veremos la parte de la ejecución del proceso o de la sentencia.
Podemos también definir en derecho procesal del trabajo como la rama del derecho procesal que estudia la organización y competencia de la justicia del trabajo, sus principios, sus normas generales y la utilización de las normas procedimentales para la decisión de los procesos sujetos a él y que se deriva de una relación laboral. Es otra definición que encontramos en los diccionarios. Podemos citar también al autor Podetti, que divide el derecho procesal del trabajo en dos ramas, el procesal individual y el procesal colectivo. Para Podetti, tanto el individual como el colectivo estudian la organización de los órganos jurisdiccionales, la competencia de estos, el procedimiento para solucionar los conflictos, la diferencia estriba entre el primero y el segundo, es decir, entre el individual y el colectivo, que el segundo tiene como sujeto del derecho al grupo laboral, al gremio o a la asociación profesional y al empresario como factores de la producción. Es decir, el colectivo no ve a un trabajador en lo individual, a una sola persona, ve al grupo, al gremio, al patrono, a la asociación profesional como factor de producción. Eso es lo que establece Podetti. Si ustedes ven las definiciones son muy parecidas. ¿Por qué? Porque ambas, o las tres definiciones, se indica que estudia la organización y competencia de la justicia del trabajo, o estudia la organización de los órganos jurisdiccionales, estudia sus principios, sus normas generales para la solución de conflictos, las normas o la utilización de normas procedimentales para la decisión de los procesos. Una decisión que resuelve un conflicto. Y todos surgen de qué? De una relación laboral. Entonces las definiciones que hemos visto, las tres que hemos visto, son muy parecidas. Siempre deriva en derecho procesal del trabajo del actuar de los órganos jurisdiccionales, la aplicabilidad de las normas sustantivas y adjetivas o procedimentales para poder decidir un asunto que está en conflicto derivado de una relación laboral entre una persona, que sería un derecho procesal individual, o un grupo de personas, una asociación profesional. Eso podría ser entonces el derecho procesal colectivo. Hasta aquí pienso que no está muy complicada la situación. Si quieren ustedes, pues nos la complicamos. A mí nada me cuesta complicarles la existencia, pero no es la gracia. La idea es que ustedes vean lo bonito del derecho de trabajo, lo fácil que puede llegar a ser, y aunque no lo ejerzan en algún momento de su profesión ya liberal, pues por lo menos tengan esas nociones generales y que vean que el derecho laboral pues no es complicado. Cuando nos referimos a los principios del proceso laboral, hablamos entonces de aquellos juicios de valor inherentes a la naturaleza propia del hombre y que éste considera como necesarios para poder hablar de una justicia procesal. Es decir, ¿qué noción tengo yo, según mi propia naturaleza, para otorgarle valor a algunas cuestiones y que con esto, si está satisfecho, si no está violentado, yo diga, existe una justicia procesal en materia laboral? Obviamente aquí todos estamos en materia laboral. En virtud de ello vamos a ver algunos de esos principios para ir tratando de ver cuáles son esos juicios de valor para hablar de un proceso justo, de una justicia procesal como actividad propia de un órgano jurisdiccional en la aplicabilidad de las normas para la solución de casos concretos, individuales o colectivos. Tutelariedad, el primer principio que vamos a ver. La tutelariedad es el principio que ampara o protege a la parte más débil de la relación laboral, que de acuerdo a la legislación guatemalteca y la doctrina es el trabajador. Vamos a proteger al trabajador porque es el que es el más débil en esa relación laboral. Pero débil en qué sentido? Débil económicamente hablando. Porque no es el que produce, él no está produciendo, él trabaja para quien produce. Él trabaja para el empresario, para el dueño de la empresa, de la industria, del comercio. Por ser la parte más débil, la que merece
Permítanme, jóvenes, yo creo que ya la plataforma me avisó del inconveniente, sí. Quedarme en la llamada. Ahí está. Bueno, si alguno considera que se nos pierde la señal porque a veces no me avisa aquí que yo me quedé solo o que me desconectó el sistema, por favor, mándenme un mensajito para poderme conectar. Segundo principio, concentración. Implica que un conjunto de actos o pluralidad de estos deben de realizarse a través de un control común y de preferencia en una sola oportunidad o el mínimo de estas. Es decir, vamos a tratar de concentrar la mayor cantidad de actos posibles o un conjunto de estos para desarrollarlos en una sola oportunidad. Y van a ver ustedes cuántas audiencias puede llevarse a cabo un proceso de trabajo. No pueden ser 6, 7, 8, como ocurre, por ejemplo, en un debate no penal. Hay debates que se llevan uno hasta 3 meses, siguiendo casi todos los días, oyendo casi todos los días, cada 10 días, que es el máximo de suspensión. Hay debates que son bien tardados, bien extensos por la cantidad de la prueba. Eso es penal. En trabajo veremos entonces ese principio de concentración sí opera y sí ocurre. Distinto es, obviamente, ya habiendo cumplido con las fases y con la cantidad de audiencias posibles, existe algún atraso, o entre una y otra audiencia no se cumplen los plazos. Eso es distinto, pero ya depende de muchas circunstancias, como lo es, para empezar, la muela judicial. Tercer principio, impulso procesal de oficio. Es toda actividad necesaria para el desarrollo normal del proceso, el cual le permite avanzar para cumplir con su objetivo sin necesidad de que las partes lo promuevan, sino que es el órgano jurisdiccional el que lo realiza. Es decir, yo no necesito como juez que la parte o la interponente de la demanda o el demandado me presente un memorial donde me piden la conciliación, a menos que ya se haya agotado esa fase. Pero no necesito un memorial para decirme, mire, señor juez, ya pasaron 15 días de la primera audiencia o ya pasó 2 meses de que yo presenté mi solicitud y usted no me ha resuelto, resuélvame. No, esto no es a ruego como ocurre en lo civil. Por ejemplo, un juicio de fijación de pensión alimenticia, que tenemos que comparecer a contestar, a evacuar los plazos, a esto y a lo otro, y en algún momento el proceso se detiene. Un juicio ordinario, que es peor, que es más extenso. Para quienes han tenido la práctica, ya sea porque procuran, porque trabajan con algún colega, o porque hicieron su pasantía, o porque fueron a aprender a un juzgado, saben que un juicio ordinario en lo civil es totalmente pasivo. Si yo, como interesado, no lo promuevo, no insto al juez que avance, el proceso se queda durmiendo. En lo laboral no. Aquí es el juez el que promueve, el que trata de diligenciar de la mejor manera posible en el menor plazo, cumpliendo con los otros principios como tutelariedad, concentración, imparcialidad y demás, para solventar o darle solución a ese conflicto que está ocurriendo derivado de una relación laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador, que es el considerado más débil, no va a ser esperado por el acreedor de la renta de la casa, el acreedor de la renta del carro, el acreedor de la renta de donde vive. Ellos no van a esperar el acreedor de la comida, el pago del colegio de sus hijos, la luz, el agua, nada. Nadie lo va a esperar. Por lo mismo, entonces, el impulso procesal de oficio atiende a eso. Va muy amarrado de la celeridad, en la concentración, la menor cantidad de actos o de diligencias para resolver lo más que se pueda, para solventar lo más que se pueda. Y mediación procesal. Este principio establece que existe una comunicación o relación directa del juez con los litigantes sin la necesidad o sin necesidad de la intervención de un tercero.
Es decir, el juez está presente en todos y cada uno de los actos que ocurren entre las partes. La audiencia, de comparecencia a juicio, de la contestación de la demanda, de la reconvención, de la conciliación, en todas esas fases, en todas esas etapas del proceso laboral, está presente el juez. Existe esa comunicación directa. Tal vez lo que ocurría antes, por ejemplo, en los órganos civiles o en lo penal, cuando era la fase sumaria, antes de las reformas del Código en 94, la fase sumaria era la fase en que solo el juez intervenía y no atendía a nadie, no escuchaba a nadie. Eso acá no ocurre. Aquí el juez está obligado a estar presente en cada uno de los actos y tener esa comunicación o relación directa con los litigantes, es decir, las partes. Litigantes entiéndase partes, no necesariamente abogados, porque ahí, acá pues no se necesita, no es obligación tener la asistencia de un profesional de derecho. Ya ustedes lo saben, ya lo vimos hace varias semanas, quiénes pueden actuar, cómo se puede actuar en un proceso laboral. Siguiente principio, economía procesal. Este tiende a lograr el ahorro de gastos monetarios y de tiempo en la administración de justicia. Concentremos la mayor cantidad de actos posibles y los resolvemos en 1, 2, 3 diligencias. Amarrado con la celeridad, con la economía procesal, con ese impulso de oficio que el juez tiene por facultad de ley para avanzar el proceso. Rapidito, avancemos, no nos detengamos. No es una carrera, pero sí no le deja a las partes esa discreción, esa voluntad, porque la ley protege al trabajador. Si no olvídense, los patronos se ponen X cantidad de recursos, X cantidad de nulidades, de remedios, y el proceso se estanca. Y pasa como los juicios ordinarios, 5, 10, 15, 20 años. Acá es distinto. Principio de igualdad. Las normas procesales no establecen ventajas, privilegios o beneficios a favor de una de las partes en perjuicio de la otra. Es decir, en un proceso laboral, todas las partes somos iguales. Nadie tiene preferencia sobre la otra, ni ante la ley, según la redacción y las normas procesales, ni debiera hacerlo ante el juez. Por eso no se establecen ese tipo de ventajas. A que como usted es el patrón, lo vamos a proteger a usted y no vamos a condenar en esto. Porque aquí la ley nos da la solución. No. La ley no da ese tipo de soluciones porque trata a todos por igual. Siguiente principio. Flexibilidad en la apreciación de la prueba. Esto implica entonces que al apreciar la prueba, es decir, al analizarla, al verla, estudiarla por parte del juez, que esa apreciación no se haga con un criterio estricto y legal. Es decir, aquí la ley dice esto y así va a ser. No. Aquí en el derecho laboral, la apreciación de la prueba debe ser con base en un criterio lógico, justo, como sería común para los hombres sin necesidad de ser jueces, y que esto le permita llegar a una conclusión. Esa es una famosa presunción. Yo puedo presumir que efectivamente aquí hay algo oculto, que aquí hubo una injusticia. No me voy a la letra muerta de la ley que me dice que debe ocurrir esto así, así, porque así es, y nos enfrasca, nos enmarca. No. Aquí nos permite buscar aristas y en aplicación de la justicia, en aplicación de la lógica, podemos resolver un conflicto. Vamos a apreciar la prueba para decir si a esta parte le asiste el derecho o no le asiste a esta parte, sino que le asiste a la otra. Por eso es esa flexibilidad en la apreciación de la prueba. No podemos enmarcar la prueba en un cuadro, un rectángulo y dejarla así. No. Aquí la prueba es más como que fuera un asterisco. Tiene varias aristas, pero una vez estemos dentro de lo justo, dentro de lo legal, podemos utilizarla para formarnos el criterio.
Naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo. Algunos autores consideran que según el interés de la controversia, el derecho procesal puede ser público o privado, encuadrándose el derecho procesal del trabajo como una rama orientada en las normas y principios del derecho procesal civil. Sin embargo, esta postura no tiene mayor relevancia, toda vez que la mayoría de autores consideran que el derecho procesal del trabajo como una disciplina del derecho público, toda vez que regula y encausa la función y estructura de los órganos jurisdiccionales al afán de procurar la administración de justicia en el Estado. Veámosla un poco más despacio. Algunos autores consideran que según el interés de la controversia, puede ser público o privado. ¿Quién tiene interés? Obviamente las partes que aparecen a demandar, parte demandada. Ellos tienen interés, obviamente, para que se solucione a su favor el asunto en cuestión. Si es público, es porque interviene el Estado. Es privado porque es entre particulares. Y por eso establece que encuadra el derecho procesal del trabajo como una rama orientada en las normas y principios del derecho procesal civil. Porque aquí sí se hace una diferencia en cuanto a particulares y Estado. Así lo establece, según algunos autores. No lo cito con precisión porque son varios. De hecho, el autor que yo uso o que usé para esta clase como doctrina, tampoco los hace referencia. Sin embargo, no obstante que son varios autores o algunos autores los que tienen esta postura, considera que eso no tiene mayor relevancia. La mayoría considera que el derecho procesal del trabajo es una disciplina del derecho público, toda vez que regula por parte del Estado y encausa la función y estructura de los órganos jurisdiccionales, que son los que administran justicia, al afán de procurar precisamente eso, administrar justicia en el Estado. Hay intervención de un órgano jurisdiccional, ya interviene el Estado. No es privado. ¿Quién decide? El juez. ¿Cómo decide? Aplicando las normas procedimentales, haciendo valer las normas sustantivas. Y allí resuelve ese conflicto. Allí es como administra justicia. Tomando en cuenta que es la prueba, y por eso se establece la flexibilidad en la apreciación de la prueba. Vamos a buscar la mejor solución al conflicto. La relación del derecho procesal del trabajo con otras ciencias y disciplinas jurídicas. Se relaciona con el derecho procesal civil, que lo complementa, como ven ustedes, el 326 del Código de Trabajo les establece o les regula que se aplicarán de forma supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Se complementa, hay una estrecha relación con el derecho administrativo porque hay situaciones que derivadas de un conflicto laboral o de una desaveniencia laboral o alguna anomalía en una relación laboral se solventan a través de la intervención del órgano administrativo del Estado en materia laboral. Viene una inspección, el general del trabajo, cita una conciliación, llega a verificar alguna situación dentro de la empresa, la implementación del reglamento de trabajo, de los manuales de seguridad, de higiene. Existe entonces la intervención o la relación con el derecho administrativo. ¿Por qué? Pues es una entidad del Estado, representa al Ejecutivo, no tiene una función judicial y se rige por normas de derecho administrativo. Y con el derecho procesal penal. Y ustedes dirán, ¿por qué se relaciona con el derecho procesal penal? Y me gustaría que esa pregunta ustedes me la respondan a mí a través del correo. ¿Cómo relaciono yo el derecho procesal del trabajo con el derecho procesal penal? O sea, está pensando en qué fumó, o le hizo mal el almuerzo, qué sé yo, no. Sí tienen una relación.
Y no digo nombres para que me respondan el correo porque se pueden sentir ofendidos si los menciono o las menciono, pero sé que hay estudiantes, sé que hay compañeros que en este momento están recibiendo en clase que saben, que tienen noción, que me pueden argumentar y sustentar en qué forma se relaciona el derecho procesal del trabajo con el derecho procesal penal. Entonces, por favor, espero que más de alguno me comente para que tengamos esa pequeña discusión o ese pequeño debate, que sea a través de correo y no presencial, de esa relación entre esas ramas del derecho. Ambas son procesales, una ve cuestiones penales, otra ve cuestiones laborales, pero sí tienen una relación. Determinar la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo es ubicar, la materia en el lugar que corresponde dentro de la clasificación del derecho. Es un problema entonces de clasificación y por lo tanto corresponde a la sistemática jurídica, es decir, la norma jurídica, cómo la vamos a evaluar, dónde la vamos a colocar. ¿Es pública? ¿Es privada? ¿Es mixta? Eso nos lo va a decir la sistemática. En el digesto laboral aparece ya la clásica y antigua distinción que hacía Ulpiano, en virtud de la cual el derecho público tendría por objeto el gobierno de la República Romana y el privado pertenecería entonces al provecho de cada individuo en lo particular. Sin embargo, desde un punto de vista totalmente científico y estricto, no son válidas las clasificaciones que hacía Ulpiano. ¿Por qué? Porque no cae una distinción, ya que toda norma jurídica es estatal, es derivada de la función de un órgano del Estado, de un poder del Estado, como puede ser el legislativo, para que se aplique a través del otro poder del Estado, que es el judicial, y por lo mismo el sistema jurídico es uno solo, porque un órgano la crea, otro verifica su cumplimiento, hace que se cumpla. ¿A través de qué? De resolver conflictos, de dictar sentencias, de dictar autos que conllevan una obligación para la persona o la parte vencida. Por eso se habla de un solo sistema jurídico. No como en los Estados Unidos o los Estados Unidos mexicanos que tienen distintos sistemas jurídicos, tienen hasta leyes federales en algunos temas particulares, y entonces allí sí son distintos los sistemas. Cada estado puede llevar a cabo su propia estructuración en cuanto a la norma que va a regir para el estado. Aparte de las leyes federales, que esas son las que aplican para todo el país. Pero cada estado, por ejemplo, en Estados Unidos y en México, que se manejan de esa forma, tienen sistemas jurídicos no unitarios, porque no es un solo sistema para el país, solo que sean leyes federales, como ellos le denominan. Pretender clasificar al orden jurídico, como decía Hans Kelsen, implicaría que a mayor abundamiento, es decir, mayor cantidad de normas, la división del derecho público y del derecho privado se encontraría actualmente en revisión. Esto porque debido a las tendencias de algunos tratadistas, pretenden incluir una categoría más, denominada derecho social. O sea, ya no sería solo derecho público, sino derecho privado y derecho social, en la que ubican o dentro de la cual van a ubicar el derecho laboral. Imagínense ustedes, entonces ya no, su examen ya no va a ser del área pública, sino del área social. Entonces nos pueden evaluar de sociología, de historia, en derecho laboral, no sé, algo más que veamos como estudiantes de derecho en el área social. Un privado con todas esas áreas, qué complicado sería. Y para universidades como Mariano, que tiene aparte su examen de derecho notarial o su área de derecho notarial, se complicaría más la existencia. Néstor de Buen Lozano
afirma que no es posible ubicar a ninguna disciplina de las que integran la Aristotela jurídica, es decir, laboral, civil, familia, penal y demás, y en forma especial lo hace él con relación al derecho del trabajo. Él establece que no puede ubicarse en una rama determinada del derecho. Prefiere determinar institucionalmente la naturaleza jurídica y no en grupos, ya que puede haber relaciones integradoras de una institución. Es decir, vamos a clasificar las instituciones que intervienen de acuerdo a su función en esa naturaleza. Es una naturaleza pública. Inspección General del Trabajo es de naturaleza pública. Un órgano jurisdiccional es de naturaleza pública. Una negociación entre patrón y trabajador sería de naturaleza privada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que piensa Néstor de Buenlozano, que atendiendo a la institución, vamos a otorgar la naturaleza jurídica. También lo hace de acuerdo a la institución del derecho que se está tratando. La institución de la previsión social no es del derecho público, no es del derecho privado. Es del área social, es un derecho social la previsión. El ICS es entonces una rama del derecho social. Eso es lo que piensan estos de Buenlozano, que atendiendo a la institución, a la entidad, vamos a otorgarle a cada una de ellas su naturaleza jurídica y no en función de derecho laboral en general o derecho procesal del trabajo en general. Recordemos que la jurisdicción privativa es aquella facultad que tienen los jueces de juzgar y ejecutar lo juzgado, por lo que su función es pública, gratuita y obligatoria, teniendo como características las siguientes. Aquí cambiamos un poco de tema, disculpen que me salté tanto, sí, no perdí la noción de lo que estábamos hablando un poquito, lo vamos a retomar. Jurisdicción privativa, que es el siguiente tema en la clase. La jurisdicción privativa entonces es aquella facultad que tienen los jueces de juzgar y ejecutar lo juzgado, por lo que su función es pública, gratuita y obligatoria, teniendo como características las siguientes. Primera, improrrogabilidad. Los jueces de trabajo no pueden trasladar a otro juez los asuntos que por ley desean de su conocimiento. Es decir, yo no puedo decirle a un juez civil o a un juez de paz, mire usted, ejecute, lleve a cabo la fase de ejecución. No. Yo dicté sentencia, a mí me corresponde el cumplimiento o la ejecución de lo juzgado. No puedo prorrogar esa competencia. Dejarle al juez esa facultad como juez de trabajo, yo le doy al juez de los civiles esa facultad. No se puede. Esa es la primera característica. La segunda es la indelegabilidad. El juez no puede delegar en otra persona su función de juez, ni a otro juez siquiera. Yo no puedo decirle, por ejemplo, al secretario, haga mi función de juez. No puedo. No puedo decirle al abogado del interesado, usted sea el juez y vaya y resuelva y mande, ejecute y demás. No, no se puede. Solo la Corte Suprema de Justicia delega en sus jueces la facultad de administrar justicia y ejecutar lo juzgado. Es la única que puede delegar. Un juez no lo puede hacer. Exclusividad como tercera característica. El juez de trabajo debe de gozar de esa especialidad y no debe de conocer otra disciplina del derecho. Es decir, un juez de trabajo debe ser especialista en materia laboral. No debe de gozar del conocimiento de otra disciplina. No debe ser, por ejemplo, un juez de lo contencioso, administrativo y llevar 5, 6, 7 años y el día de mañana lo trasladan a un juzgado de trabajo. Cuando su preparación académica, su experiencia laboral no ha sido un juzgado de trabajo. De preferencia, con exclusividad, a quienes sí tienen esa preparación, a quienes sí tienen ese conocimiento y
Su actuar ha estado siempre en esa área del derecho laboral. La jurisdicción privativa es la ejercida con exclusividad entonces por el juez en una causa o materia, privando así, y por eso se denomina privativa, a todos los demás jueces de poder intervenir en su conocimiento y decisión del asunto. Los jueces de trabajo no se apartan de esa jurisdicción. Ellos privan a todos los demás jueces, civil, económico, contencioso, penal y demás, el poder intervenir. Es decir, usted no puede meterse en mis asuntos. Son los que yo tengo mi conocimiento, a mi decisión, y usted como juez no se puede meter. Los aparta. No es porque sí lo digas precisamente el juez. Es la jurisdicción privativa que se le otorga a los jueces de trabajo, a los órganos jurisdiccionales de trabajo como tal. Para efecto de lo anterior, podemos remitirnos a los siguientes artículos del Código de Trabajo. Artículo 283. Este artículo regula los conflictos relativos al trabajo y previsión social que están sometidos a la jurisdicción privativa de los juzgados de trabajo. Vamos a ver. 283. Título 10. Organización de los tribunales de trabajo y previsión social. Capítulo 1. Disposiciones generales. 283 establece los conflictos relativos al trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Es decir, a nadie más le compete juzgar las cuestiones de trabajo o previsión social, ni ejecutar lo juzgado. Con exclusividad le corresponde al juez o tribunal de trabajo y previsión social. El siguiente artículo que citamos es el artículo 289, que establece que debe de ser el juez de instancia de trabajo abogado y de preferencia especializado en asuntos de trabajo. Esto está regulado en el artículo 292 en cuanto a los procesos que son sometidos a su conocimiento. Veamos ambos artículos. 289. Los juzgados están a cargo de un juez que debe ser abogado por los tribunales de preferencia especializado en asuntos de trabajo, nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia por las mismas causas que procede la remoción de los jueces de primera instancia. Los jueces de trabajo y previsión social deben tener los requisitos que la ley exige para ser juez de primera instancia y gozan de las mismas preeminencias e inmunidades de aquel. Bueno, y el siguiente artículo, artículo 292. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones a de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico entre unos y trabajadores. B, de todos los conflictos colectivos de carácter económico, y así se va hasta el inciso H, de las acciones motivadas por la Inspección General del Trabajo por el incumplimiento a sus resoluciones que imponen sanciones y procuran subsanar las conductas que dieron lugar a la sanción. Este artículo tenía la derogación del inciso E, por el artículo 29 del decreto 18 de 2001 del Congreso de la República, establecía los procesos contenciosos administrativos de trabajo y previsión social. Sin embargo, después se modificó esa literal E y se adicionó la literal H, que fue la última que leímos, por el artículo 7 del decreto 7 de 2017 del Congreso de la República. Es decir, aquí está indicada la jurisdicción de los juzgados de trabajo, los requisitos para ser juez de trabajo y qué procesos son los que va a conocer un juez de trabajo. Fuera de estos, de los del 292, no hay otro tipo de proceso que pueda conocer. Ya la ley le otorga su jurisdicción privativa, es decir, solo asuntos en materia laboral.
De la misma manera, el artículo 425 establece que los jueces que dictan la sentencia son los encargados de ejecutar esta. Aquí vemos que esto se relaciona entonces con el artículo 283 en cuanto a quien tiene que ejecutar lo juzgado. Si lo vimos, artículo 283, que corresponde a los jueces o tribunales de trabajo y previsión social, dictar sentencia y ejecutar lo que ésta establece. Como establece específicamente, corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado. Solo a ellos les corresponde y en la fase de ejecución, esa etapa está específicamente en el 425 en cuanto a la función de ejecución por parte de los jueces de trabajo. Como indicamos entonces, la jurisdicción privativa tiene ciertas características que trataremos de desarrollar de manera un poco más extensa. La improrrogabilidad como primera característica. Los jueces de trabajo no pueden dar a otro juez los asuntos que por ley les sean de su conocimiento, aunque conozca del mismo ramo y que ejerza jurisdicción en un territorio distinto al del primero. Cabanelas define en su diccionario jurídico la cuestión de la improrrogabilidad y establece que en materia procesal se hace referencia a aquellos términos que no son susceptibles de prórroga por mayor número de días de los que la ley señala. Pero aquí no hablamos de días ni de plazo. Entonces, no es la definición que nos interesa la que nos da Cabanelas. Se las coloqué para que ustedes vean que lo que Cabanelas habla en cuanto a la prorrogabilidad es por cuestión de plazo, de tiempo. Y lo que establece esta característica de la jurisdicción privativa es en cuanto a que no se puede trasladar a otro juez, incluso del mismo ramo, los asuntos que son puestos al conocimiento de un juez. Si yo fui el juez designado, no lo puedo trasladar, a menos que exista obviamente una causa de excusa, de acusación, y que el trámite de estas cuestiones se designe a un juez distinto. Pero porque ellos lo dispongan, no puedo. Yo me puedo excusar, pero esa excusa tendrá que ser el reconocimiento de la sala de apelaciones respectiva de mi juzgado para que me diga si opera la causal de excusa y ya no lo sigue conociendo usted, sino que lo conoce hasta el juez. Es el único caso. O la recusación que es planteada por alguno de los interesados. Pero si yo tengo la facultad de conocer, no tengo impedimento, no presento excusa, no fui recusado, tengo que conocer, no puedo delegarle a otros. Veamos el artículo 307 del Código de Trabajo. Procedimientos de jurisdicción y competencia. En los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiera convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Solo allí yo, como juez, puedo decir, no voy a conocer. Tienen que conocer aquel porque el pacto, el contrato entre las partes involucradas mandaba que aquel lo conociera porque el trabajador se va a ver beneficiado. Solo allí se puede hacer esa situación. Caso contrario, es improrrogable la competencia y el fundamento de su artículo 307. Indelegabilidad como segunda característica. Un juez no puede delegar en otra persona su función de a otro juez si quiera. El único ente que, como dijimos anteriormente, es facultado para atribuir esa jurisdicción y competencia es la Corte Suprema de Justicia, a quien el Estado le ha delegado, de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, esa facultad. Obviamente complementadas con otras normativas. El artículo 308. Los tribunales de trabajo no pueden delegar su jurisdicción para el conocimiento de todo el negocio que les esté sometido, ni para dictar su fallo.
No obstante, podrán comisionar a otro juez de igual o inferior categoría, aun cuando éste no fuere de la jurisdicción privativa del trabajo, para la práctica de determinadas diligencias que deban verificarse fuera del lugar donde se siga el juicio. Es la comunicación entre los órganos jurisdiccionales a través de un exhorto, un despacho, pero solo para determinadas diligencias cuando éstas deben de realizarse en lugar distinto de donde se encuentra el juez, en un lugar donde ella no tiene competencia por razón del territorio, perdón. Puede ocurrir entonces que algunas de las partes o propio juez consideren que existen causales para argumentar y plantear un impedimento, excusa o recusación en contra del juez, por lo que deberá realizarse el procedimiento establecido en la ley del organismo judicial para que sea la Corte Suprema de Justicia o la sala respectiva la que pueda designar a otro juez para que conozca el asunto. Para efecto de las cuestiones de competencia, tendrán ustedes que darle lectura entonces a los artículos 316 a 320 del Código de Trabajo, capítulo sexto, impedimentos, excusas y recusación. También al artículo 113 del Código de Trabajo, que establece que el organismo ejecutivo, con vista a los mencionados informes y dictámenes, debe fijar anualmente. Perdón, no sé, 113. Tengo un lapsus ahí. Ahora lo vamos a verificar. Perdón, es el artículo 313, que podemos citar acá. Este establece que el juez de trabajo y previsión social que maliciosamente se declare incompetente, es decir, que él con mala intención diga que no es competente para conocer, será suspendido el ejercicio de su cargo durante 15 días sin goce de su sueldo. El juez tampoco se puede, o puede plantear un impedimento, o puede plantear una excusa, cuando sí es el competente para conocer, o no tiene impedimento para conocer, y la plantea de forma maliciosa. Y los artículos 122 al 134 de la ley del organismo judicial, que son los relacionados también con los impedimentos, excusas y recusaciones, y el trámite para la solución de estas. Tercera característica, exclusividad. El juez de trabajo debe de gozar de esta especialidad y no debe de conocer otra disciplina del derecho. Esto se refiere entonces a la facultad de la impartición de la justicia en el ámbito del derecho procesal del trabajo, que solo corresponde a los jueces de trabajo y previsión social. El fundamento de esta característica, ya un fundamento legal, que si ustedes se dan cuenta que las características parecieran que son doctrinarias, pero sí tienen su asidero legal. En el caso de la exclusividad, lo encontramos en el artículo 4 del Reglamento Interior de los órganos jurisdiccionales de trabajo. Y el nombre de este artículo es el principio de exclusividad de la función jurisdiccional. Es decir, el juez debe de ser especialista en derecho de trabajo y de preferencia no conocer de otra disciplina del derecho, para que su función sea especializada. ¿Es algo complejo el derecho de trabajo? Sí. Tiene algunas cuestiones no muy claras y que se complementa con procesal civil mercantil y que aún así hay veces queda un poquito de duda. Sí. ¿Está ordenado el código en comparación con un código procesal penal, por ejemplo? Sí. Pero no para todos es del agrado. Entonces, si nos cuesta un poquito, pues tendremos que prepararnos un poco más para efecto de nuestro examen ya a nivel técnico profesional. Naturaleza y características de la jurisdicción privativa. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos siempre a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Esto ya lo vimos. Artículo 283, si no estoy mal.
De manera que la Judicatura del Trabajo y Previsión Social tiene plena categoría jurisdiccional, es decir, que el juez tiene esa facultad jurisdiccional con todas las potestades inherentes a esa calidad, es decir, a la jurisdicción que ejerce la persona que es nombrada como juez. ¿Y cuáles son los elementos de la jurisdicción que ustedes ya dominan, ya conocen? Son 5. Notio, que es la facultad de conocer un litigio. Vocatio, que es la facultad de hacer comparecer a las partes, la facultad de llamar a las partes a su presencia, a la presencia del juez. Coertio, que es la contención, restricción o la facultad de castigar o sancionar o penar a los involucrados, a las partes. Judicium, que es la facultad de dictar sentencia, como lo establece el mismo artículo 283, que compete juzgar. Y ejecutio, que también lo establece ese mismo artículo, que es la facultad, mediante el uso de la fuerza pública, de hacer cumplir lo juzgado, es decir, la sentencia que se resolvió en una situación, la puedo hacer cumplir, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Esa es como característica de la jurisdicción, ese poder executio o ejecutivo que tiene un juez. Se exceptúan de esta cuestión de jurisdicción privativa, de los elementos de la jurisdicción de notio, vocatio, coertio, judicium y ejecutio, a los tribunales de conciliación y arbitraje, porque esos están integrados por jueces legos y jueces de derecho. Ya ustedes conocen las diferencias, y si no, pues estudienlas, porque ya dentro de 8 días es su examen, y creo que viene algo de eso en su examen. Obviamente, fue tema de clase, tiene que venir. ¿Cuáles son los jueces legos? ¿Cuáles son los jueces de derecho? Y por eso un juez lego no puede tener los elementos que otorgan la función jurisdiccional: notio, vocatio, coertio, judicium y executio. Etimológicamente, la palabra jurisdicción proviene del latín jurisdictio, que implica o significa administrar el derecho. Esto implica entonces que los jueces administran el derecho y no lo establecen a través de su facultad de juzgar. La facultad de impartir o administrar justicia se divide en 2 grandes grupos de forma general: por razón del territorio y por razón de la materia. En cuanto a la jurisdicción por razón de la materia, encontramos una diversidad que va casi de la mano con la clasificación del derecho, en diferentes ramas, obviamente, como podrían ser penal, civil, administrativa, correccional, criminal, laboral, entre otras. En Guatemala tenemos jueces penales, jueces civiles, jueces que ven contencioso administrativo, jueces que ven económico coactivo, jueces que ven etapas de corrección en el caso de menores o de cumplimiento de sentencias en el caso de los adultos, que es la fase ejecutiva. Criminal, en Guatemala no tenemos jueces criminales, son los penales, o laborales. Eso sí tenemos. En todas y cada una de estas ramas, la jurisdicción está compuesta por los mismos elementos característicos que le otorgan al juez esa facultad de juzgar. Es decir, el juez de lo civil también tiene notio, vocatio, coertio, executio y judicio. O al revés, judicium y ejecutio. Los jueces en Guatemala tienen esas facultades, tienen esa jurisdicción, porque la ley se las otorga. En algunos casos existe una combinación de dichas materias para poder otorgarle al juez el conocimiento de varios asuntos, como lo podemos mencionar más adelante. En el caso de los jueces de trabajo, podemos decir entonces que su jurisdicción está integrada por jurisdicción laboral, ordinaria, improrrogable, plena y privativa. Todas y cada una de esas jurisdicciones, de acuerdo a su acepción, le otorgan al juez de trabajo la facultad de administrar el derecho, conocer por disposición de ley de determinados asuntos, desde su inicio hasta su ejecución, sin poder trasladar a otro el conocimiento de esos procesos o la solución de los mismos.
No obstante lo anterior, la jurisdicción no deja de estar integrada o constituida por los elementos que hemos referido ya anteriormente: notio, vocatio, coertio, judicium y executio. No importa en qué momento o curso ustedes tuvieron conocimiento de esos elementos de la jurisdicción. Acá lo importante es recordarles que son elementos propios de ella, y desde el momento en que una persona profesional del derecho, como lo es un abogado, es investido con esta figura de juez y se le otorga la facultad de administrar el derecho, de impartir justicia, adquiere los componentes de la jurisdicción. Una vez actúe, obviamente, como juez, tiene esas facultades. Vamos a hablar un poco más de estas facultades en cuanto a notio, de la facultad de conocer un determinado asunto o cuestión litigiosa que se le presente o se le imponga. Para el caso del derecho laboral, les voy a dar un pequeño chivito para que, pues, facilitarles un poquito la ubicación de esas facultades que otorga la jurisdicción a los jueces de trabajo. El artículo 292 del Código de Trabajo regula que los juzgados de trabajo conocen, en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Ese conocer, o esa palabra conocen, implica ese elemento de la jurisdicción, el notio, conocer un determinado asunto. También se complementa esta disposición con el artículo 94 y 95, los artículos 94 de la ley del organismo judicial. De la ley del organismo judicial. Vocatio es la facultad de ordenar la comparecencia de las partes litigantes o terceros. Esa vocación de llamarlos a su presencia. Cuando en la resolución, por ejemplo, se establece que se convoca a las partes para la audiencia de juicio oral para tal día, está el juez haciendo uso de ese elemento de la jurisdicción que le otorgó la ley. Está convocando, está llamando a su presencia a los litigantes. Esto lo podemos encontrar en el artículo 335 del Código de Trabajo, que establece que si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles de presentarse con sus pruebas bajo procedimiento y todo lo demás. Allí está ese poder de convocatoria, ese elemento de vocatio en la jurisdicción. Se relaciona con el artículo 178 de la ley del organismo judicial. Es el elemento coertio. Es la facultad de utilizar los medios coercitivos que le proporciona la ley para hacer que se cumplan sus mandatos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, citado por Manuel Osorio en su diccionario, esa facultad o ese elemento coertio es el empleo habitual de la fuerza legítima que acompaña al derecho para hacer exigibles sus obligaciones y eficaces sus preceptos. A manera de ejemplo, podemos citar el artículo 388 del Código de Trabajo, el cual regula que los tribunales de conciliación y arbitraje, en caso los delegados de alguna de las partes no asistieran a la audiencia dentro del procedimiento de conciliación, los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía. Pueden leer ustedes su código ahorita. Veámoslo si quieren de una vez, 388. Ustedes dirán, es que solo un juez penal puede. No. El juez de trabajo también, porque se lo faculta la norma. Primer párrafo. Si los delegados de alguna de las partes no asistieran, una vez que hayan sido debidamente citados a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los artículos 384 y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía e impondrá a cada uno de los rebeldes como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales o de 100 a 500 quetzales según se trate de trabajadores o patronos.
¿Tiene el poder de coerción o juez de trabajo? Sí. ¿A través de qué? De un tribunal de conciliación del trabajo, de conciliación y arbitraje. ¿Quién preside ese tribunal? Pues el juez ordinario del trabajo. Sí tiene ese poder, sí tiene esa facultad dentro de los elementos de la jurisdicción, lo puede hacer. Tanto el código como la ley del organismo judicial regulan muchos casos en los cuales el juez está facultado para ejercer ese poder coercitivo. Ya será tarea de ustedes en su preparación ubicar esos otros fundamentos. Yo les puse uno, un chivito, por aquello que fuera objeto de examen, ya en su privado o en forma presencial, pero que les puede servir. Pueden ustedes ir viendo, escudriñando la redacción del código para ir aterrizando en eso. Dice, es la facultad de poder resolver el fondo del asunto, ya sea a través de una sentencia o de un auto. Algunos tratadistas consideran que esto, más que una facultad, es un deber del juez, pues está en la obligación de resolver los asuntos puestos a su conocimiento, dictando la resolución que ponga fin al mismo. La ley del organismo judicial regula los tipos de resoluciones que existen, que son decretos, autos y sentencias. Los autos deciden materia que no es de simple trámite, como incidentes, o bien el asunto principal, dependiendo del proceso que sea, como puede ser un incidente post-morte. Ese se resuelve en auto. Las sentencias, por su parte, deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso. El Código de Trabajo regula en sus artículos 358 y 359 que los jueces deben de dictar sentencia y los requisitos que deben de observarse o cumplirse para poder dictar cada una de esas sentencias. Esa es la facultad o el elemento judicium dentro de la jurisdicción que le es delegada al juez. ¿Tenemos ejemplo? Sí. ¿Tiene un fundamento? Sí. Nos queda uno, creo, nada más, el executio. Pues creo que podemos hacer una pequeña pausa para estirarnos, tomar un poquito de agua y continuar. Executio es la facultad de poder llevar a ejecución sus propias resoluciones. De este elemento, algunos tratadistas afirman que no ocurre o se presenta en todos los tipos de jurisdicción que existen, como lo sería la jurisdicción penal, en la cual un juez dicta sentencia y es otro juez, siempre en el ámbito penal, el que verifica la ejecución o cumplimiento de la misma. Y si pasa, en Guatemala pasa. Tenemos los tribunales de sentencia y tenemos los juzgados de ejecución. Respecto de la ejecución de la sentencia, toda sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada tiene carácter de título ejecutivo. Es decir, una vez la sentencia ya no esté pendiente de recurso alguno, de notificación ya está firme, se considera una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada. Ya fue juzgado, ya fue resuelto. Y lo resuelto en esa sentencia tiene carácter de título ejecutivo porque la ley le otorga a la sentencia ese carácter de ser título ejecutivo. Puede ir quien resulta deudor y no cumple la prestación debida, estará sujeto a la ejecución forzosa, es decir, obligada a través de coerción, que hará cumplimiento a lo ordenado en el fallo. Veamos entonces artículos 153, 155 y 156 de la ley del organismo judicial y 425 y 426 del Código de Trabajo. Allí encontrarán ustedes el fundamento de ese poder o de ese elemento de executio en la jurisdicción de los jueces de trabajo. Vamos a una pequeña pausa de 1 o 2 minutos y continuamos ya con el tema del juicio o proceso ordinario laboral.
Bueno, ¿están listos? Continuamos. Vamos a ver cómo está la conectividad, si hay algún inconveniente. No nos ha reportado nada el sistema todavía. Bueno, veamos pues. Siguiente tema, juicio o proceso ordinario laboral. Creo que con este terminamos la clase. En este se dilucidan las cuestiones entre patronos y trabajadores respecto a algún conflicto derivado de la relación de trabajo o bien por la inobservancia de las leyes laborales. Entendemos por juicio la controversia que, con arreglo a las leyes, se produce entre dos o más personas ante un juez competente que le pone término o fin por medio de un fallo, en el cual aplica el derecho y puede imponer, según sea el caso, una sanción. El procedimiento no es más que el conjunto de normas reguladoras de la actuación de las personas ante los órganos jurisdiccionales del carácter que esto sea. Ya está fijado el procedimiento, ya la ley me da el procedimiento a seguir y yo como interesado ante mi función de los órganos jurisdiccionales me tengo que sujetar a él, tengo que cumplir con esos requisitos, con esas situaciones que establece para poder lograr la solución de ese conflicto que surge. Un juicio procesal, en consecuencia, lo podemos definir como la rama del derecho que sirve para determinar las reglas de organización judicial, de competencia, de trámite de los juicios y de ejecución de las decisiones de la justicia. Podemos hacer referencia a los juicios contradictorios, en los cuales existe controversia entre las partes y su uso más frecuente es en derecho procesal. ¿A través de qué? De la jurisdicción contenciosa, toda vez que en ella se dirimen contiendas, es decir, se resuelven pleitos. Esto ocurre obviamente cuando se contesta la demanda o la convención. Algunos colegas a esto lo denominan como el momento en que se traba la litis. ¿Sí? El momento en que yo como parte demandada comparezco y contesto la demanda en sentido negativo. Allí ya entramos en contienda, allí ya estamos en una función contenciosa, en un pleito ante un órgano jurisdiccional, no un pleito de golpes, un pleito con argumentos, con sustento, con asidero legal. ¿Por qué? Porque ese es el conflicto. El conflicto es un pleito, es una diferencia que tenemos. Aquí no se soluciona con golpes, aquí se soluciona de forma legal, documental. Se dirimen esas contiendas, se solucionan esos pleitos. Pero ocurre la contención cuando obviamente la persona demandada comparece a contestar la demanda o bien cuando presenta la reconvención y el actor contesta esa contrademanda. Allí se traba la vida, ahí se traba el pleito, ahí se inicia el choque, esa contienda, y será el juez, en aplicación de la norma y la valoración de la prueba, el que resuelva el asunto. Recordemos que ocurre o existe el juicio de rebeldía, cuando no se comparece o se aparta de él, el cual se sigue contra una persona que ha sido procesalmente declarada rebelde. Aquí, como no hubo una comparecencia a juicio, no hubo una contestación, un abandono, un apartamiento, este tipo de procesos se provoca lo que en doctrina se conoce como una sentencia ficta, es decir, una sentencia sin contienda, sin pleito, sin oposición. Yo comparezco, presento mi demanda por el pago de mis prestaciones irrenunciables, por ejemplo, le notifican al demandado, el día y hora de la audiencia no comparece, pido que se le declare rebelde, que se le declare confeso. Como no compareció, pasadas las 24 horas, no presenta la excusa por enfermedad, que es la válida, después tiene hasta un máximo de 5 días, si no recuerdo mal, o de 48 horas, no recuerdo ahorita exactamente, para dictar sentencia. Esa sentencia ficta, como se le conoce en la doctrina, es porque no hubo una oposición.
el juez va a tener que valorar lo que yo presenté como medio de prueba para ver si efectivamente a mí me asiste la razón y me otorga lo que estoy reclamando. Esas son las diferencias entre una sentencia ficta y una sentencia contenciosa. ¿Para qué sirve entonces el derecho procesal? Para solucionar esas diferencias. Medidas cautelares dentro de los procesos orales o laborales. Dentro de los procesos laborales, al momento de presentar la demanda, se puede solicitar las medidas cautelares que se consideren. Dame un momentito, jóvenes, vamos a verificar alguna situación en el sistema. Sí. Bueno, ya estamos otra vez conectados. No sé qué esté ocurriendo con la plataforma de la universidad, pero pues estamos presentes y gracias a Dios no nos ha desconectado la clase el día de hoy. Vamos a ver, medidas cautelares. Dentro de los procesos laborales se puede presentar junto con la demanda la solicitud de las medidas cautelares, es decir, dentro del mismo escrito la vamos a presentar. Estas están previstas en el Código Procesal Civil y Mercantil y se aplica a este de forma supletoria. Ustedes ya lo han visto, ya lo saben, en el artículo 326 del Código de Trabajo nos abre la puerta a esto. Esas medidas, a manera de ejemplo, las colocamos así someramente, son el arraigo, si existe el temor que el demandado sea ausente u oculte o se vaya del país, el embargo de bienes que alcancen a cubrir el monto de lo regulado más cosas procesales, que regularmente es un 10%, el secuestro de bienes, que es el desapoderamiento de la cosa para ser entregada en depósito a una persona o al propio demandante mientras se resuelve el juicio. Y la intervención, que esta ocurre sobre establecimientos industriales, comerciales o agrícolas para asegurar el derecho del demandante. Es decir, vamos a nombrar a una persona para que intervenga, vea los movimientos contables y, de ser posible, vaya destinando cierta cantidad de forma mensual para el cumplimiento de las obligaciones en el caso el demandante gane el proceso. ¿Qué cuesta que ocurra esto? Sí. ¿Se pide en la práctica? Sí. Pero es muy difícil que un interventor logre su cometido. Las medidas cautelares pretenden, entonces, asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia o legitimidad de este. Por ejemplo, el embargo. ¿Qué pretende? Asegurar que el derecho que estamos nosotros pretendiendo a través de nuestra demanda, si en todo caso nos fuera reconocido y nos fuera otorgado, tengamos con qué asegurar el pago de esa obligación por parte del deudor, del vencido en juicio. ¿Y cómo lo vamos a asegurar? Con el embargo de esos bienes. Embargo que tendrá que llegar o ser similar a la cantidad que podría resultar como la cantidad final, porque obviamente tenemos que esperar una liquidación, pero sería el embargo sobre bienes que alcancen a cubrir ese monto más costas judiciales. Ese derecho que se reconoce su existencia y la legitimidad de este para poder decir si le corresponde a esta persona ese derecho, se realiza a través de una sentencia en el caso de los juicios ordinarios. Aquí se dicta una sentencia donde se declara si nos asiste o no este derecho. Pretende la medida cautelar asegurar que se pueda hacer efectivo ese derecho al momento en que la sentencia nos lo otorgue. Para ello, entonces, basta acreditar la existencia aparente del derecho para ser tutelado. Es decir, yo demandante tengo que acreditar la existencia aparente del derecho, es decir, casi que decirle, pues sí, mira, a mí sí me asiste el derecho para que pues me proteja
y ordene alguna medida cautelar. El arraigo regularmente se solicita entonces como medida cautelar cuando la persona demandada no tuviera domicilio o bienes inmuebles en la República de Guatemala y se tema que pueda abandonar el país u ocultarse. El embargo de bienes busca asegurar el resultado de un proceso y recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide. Es decir, que a mí me embargan un bien, que a mí me embargan una cuenta en un banco del sistema, no puedo yo disponer libremente de ese bien que está embargado, porque pretende, pues, con el embargo de ese bien o de ese dinero, asegurar el resultado de un proceso en caso al demandante le asista al derecho y se le otorgue a través de una sentencia. El embargo es preventivo cuando tiene la finalidad de asegurar los bienes durante la tramitación del juicio, es decir, como medida cautelar. Allí tenemos nosotros el embargo preventivo. Pero también existe un embargo ejecutivo. Y esto ocurre cuando ya su objeto es dar por efectividad a la sentencia ya pronunciada. Cuando veamos la fase de ejecución de la sentencia, vamos a percatarnos, vamos a lograr ver que al momento del requerimiento de pago, si no se hace efectivo este, se podrá clavar embargo sobre los bienes suficientes que alcancen a cubrir el monto de lo adeudado. Allí ya tenemos una cantidad cierta porque ya hubo una liquidación. Ese es un embargo ejecutivo. Y el preventivo es cuando presentamos la demanda y pretendemos asegurar el resultado final. Y que no, durante la tramitación del juicio, el demandado disponga de esos bienes. Que aunque estaría cometiendo un delito, no sería lo mismo. La medida cautelar de secuestro, no el delito de secuestro, obviamente no lo vayan a confundir. Para Eduardo Juan Couture Echeverry, se trata de una medida consistente en la aprehensión judicial y depósito de la cosa litigiosa o de bienes del que se presume sea deudor para asegurar la eficacia del embargo y el eventual resultado del juicio. La aprehensión judicial, es decir, que el juez agarra los bienes y se los lleva. Pero como no se los puede llevar al juzgado, no se los puede llevar a su casa, se entrega en depósito a X persona. Este bien está en litigio, este bien está embargado como embargo preventivo. Lo vamos a tener o lo vamos a depositar en tal lado para asegurar el resultado. Pero para poder ordenar ese secuestro, tenemos que presumir que el bien pertenece a el deudor. Si no pertenece a la persona deudora o al posible deudor que se ha vencido en juicio, no podemos ordenar un secuestro. Porque posiblemente el bien sea propiedad de alguien más que no tenga relación con el caso. Entonces, el secuestro tenemos que acreditar, obviamente, si lo estamos pidiendo, que el bien presuntamente es del deudor. Por eso dice se presume. Y recuerden que en lo laboral, por medio de pruebas se pueden presentar las presunciones humanas. Presumo que ese vehículo es de su propiedad. ¿Por qué? Porque es el vehículo que él utiliza todos los días para llegar a su lugar de trabajo. Secuestro del vehículo porque es una camioneta 2022 Land Rover y cuesta 500,000 quetzales, 600,000 y lo que a mí me debe son 400,000. Presumo que él es el dueño porque lo utiliza para su desplazamiento diario. Cuesta más de lo que me debe, en caso yo gane el juicio. Y también se incluye el pago de costas. ¿Qué pretendemos? Asegurar el cumplimiento del resultado del juicio. Si es condenado, no me quiere pagar en efectivo, puedo ya ser efectivo, entregar el bien que fue secuestrado para yo tenerme por pagar. Pero eso ya es fase de ejecución del proceso.
Y por último, ya para ir finalizando la clase el día de hoy, tenemos la intervención. Dentro de las diferentes acepciones que tiene la definición, considero que la más ajustada al tema de clase es la de intervención de terceros en el proceso, toda vez que implica la incorporación de una persona ajena al proceso a las actuaciones de este, es decir, lo vamos a llamar, lo vamos a traer y lo vamos a incorporar al proceso con el fin de hacer que valer derechos o intereses propios que puedan verse afectados por tal proceso. Es decir, es ajeno, pero ¿cuál va a ser su función como interventor? ¿Será por mis derechos que estoy reclamando, por mis intereses, pero tampoco va a afectar a la persona que puede ser vencida en juicio? El actuar del interventor tiene que ser ajustado a una objetividad, una legalidad, para, bueno, vamos a asegurar el pago del proceso, pago de las prestaciones, pero tampoco va a afectar con esto el funcionamiento normal de la empresa que está siendo demandada o de la entidad que está siendo demandada. Es importante mencionar que el Código de Trabajo no regula en qué momento se deben de presentar la demanda, no regula, perdón, al momento de presentar la demanda o su contestación o la reconvención que puedan decretarse medidas cautelares. No nos dicen qué momento. Si es el momento de presentar la demanda, si los podemos pedir durante el trámite del proceso, no establece. Por lo que entonces nos tendremos que ir a lo que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a la oportunidad procesal de solicitar esas medidas cautelares para poder asegurar el resultado. Solo al momento de la ejecución de la sentencia se hace referencia a la medida cautelar de embargo. Allí sí es claro, ya estamos en una fase de ejecución. Usted como medida cautelar puede solicitar el embargo de bien. Allí sí nos establece claro el código, creo que es el 426, el que nos da esa facultad de poder pedir en una fase de ejecución de sentencia laboral el embargo de bienes. Y aquí se faculta entonces al juez para que en caso, al momento del requerimiento de no se haga efectivo el pago por cumplimiento de la obligación, pueda ordenar el embargo de bienes. Solo allí nos establece con claridad el Código de Trabajo en qué momento pedimos esa medida cautelar. Recuerden ustedes que como también es un impulso procesal de oficio, el juez entra por sí en esa fase de ejecución. Pero si pretendemos el embargo, somos nosotros los interesados, los demandantes, los que debemos de pedirla, comparecer a pedirla. El juez no nos va a dar un embargo de bienes de oficio. Aquí la medida cautelar sí es a petición de parte, aunque el impulso procesal sea de oficio. Como siempre, jóvenes, cualquier duda, cualquier situación que ustedes tengan a través del correo del curso, con mucho gusto. Ya estamos cerca de su segundo parcial, estamos más cerca del final. Los temas a veces son un poco más complicados, sobre todo este que tiene varias cuestiones doctrinarias mezcladas con las legales, sí, con la norma. Entonces, cualquier duda, por favor, no duden, valga la redundancia, en escribir al correo del curso para poder darle respuesta a sus inquietudes. Como siempre, pues una serie de preguntitas ahí para que ustedes puedan ir reforzando sus conocimientos, comprobando sus conocimientos y no ser sorprendidos en su examen parcial. ¿Sorprendidos en qué sentido? En que, por ejemplo, lo vieron, no se acuerdan, no lo estudiaron. Pues si contestan las preguntas, ustedes a manera de cuestionario, ustedes, por ejemplo, pudieran haber hecho, siento que les facilita más la comprensión del tema de la clase. Espero entonces que si hay alguna inquietud, no duden en escribir. Cualquier cosa, siempre por correo del curso, por favor. Los que mandan por chat, los que mandan por otra aplicación, que no es el correo del curso, pues sus respuestas quedarán en espera porque la comunicación oficial es de esa forma.
Se agradece la atención prestada a mi persona en esta tarde. Nos vemos dentro de 15 días con el tema de la semana 14. La próxima semana es su examen. Entonces, por favor, estudien a conciencia para que puedan solventar de la mejor manera posible. Muchas gracias por su atención. Tengan ustedes una feliz tarde. Hasta pronto.